la bomba que estalla, la gran crisis financiera de diciembre de 94, provocada por el propio gobierno, quiere decir que el crimen organizado también es financiero. ¿Qué pasa ahí? Cuéntanos. Mira, la crisis de diciembre de 94 se venía gestando, por lo que hemos comentado, con una crisis bancaria por crédito desbordado a empresas que no podían pagar y en bancos que se habían creado. Se crearon todavía 16 bancos nuevos todavía en ese periodo. De esos 16, 8 desaparecieron en pocos meses. Ahora, viene el detonador. El detonador es una devaluación del 50%, la que se da en diciembre, seguido de un aumento en las tasas de interés de 100%. ¿Sí? Nadie aguanta, ningún banco aguanta, ninguna empresa aguanta una devaluación de 50%, sumado a un Pero aumento hubo de mala tasas de interés. fe en el estallamiento de la bomba, porque se le echa la culpa al nuevo secretario de Hacienda de haber manejado además mal la coyuntura. Pero obviamente hay un pitazo. Alguien avisa, y yo creo que es más bien el que se iba que el que entraba, porque el que entraba no le convenía. Eso de devaluación. Ahí hay mala fe de Salinas y de su grupo que filtra. Esa devaluación, una devaluación muy torpemente anunciada, porque lo que hace el nuevo secretario de Hacienda, que en los primeros días básicamente anuncia que va a haber un aumento de la flotación, una ampliación de la flotación, y esa es una devaluación anunciada. Comienza a haber salidas de capital muy fuertes. Es un poco la famosa frase de la El barco no se va a hundir, pero vayan poniéndose los salvavidas. O la economía estaba prendida con alfileres, pero la nueva administración se los quita. Pienso igual. Sí, pienso que la burbuja del 94, de diciembre de 94, en realidad la devaluación hubiera venido con pitazo o sin pitazo. Es decir, estaba completamente pintada en la pared. Solo para los muy optimistas, el peso hubiera aguantado la transición de Salinas a Zedillo y todo el gobierno de Zedillo. Entonces era una cuestión de tiempo. Pero estoy de acuerdo que la salida fue muy repentina y entonces también significa que alguien dio una señal, como siempre sucede en estos casos, ¿no? Así es. ¿Y qué pasa? ¿El gobierno qué hace? Zedillo es un economista menos imaginativo que Salinas, muy machetero, y trata de componer. ¿Cómo compone? Primero háblanos del rescate bancario. Bueno, finalmente, digamos, Zedillo, yo diría prácticamente asume las riendas de la Secretaría de Hacienda, cosa que no lo había hecho en las primeras semanas porque hubo muchos errores. Entonces, básicamente lo que hace es, tiene que negociar con los americanos porque básicamente no tenemos la capacidad de hacer frente, como aquí ya se dijo, a una deuda de corto plazo por 30,000 millones de dólares en los tesobonos, más otros montos muy grandes de deuda. Hay que negociar internacionalmente. Entonces, es el paquete Clinton. El paquete Clinton es el mayor paquete de rescate que había habido en la historia económica hasta el de Grecia actualmente. Que fue el de 50 y tantos mil millones de dólares. El mayor de la historia, el anterior es de Chucho Silva Herzog, que era de... Pues habrá sido 20,000 millones de dólares. De, o sea, 16, por ahí, 18. Sí. A lo largo del tiempo. Este fue 50,000 de golpe, el mayor hasta que viene el rescate griego muy recientemente, otro elemento de paralelismo. Entonces, hay que negociar con los americanos, hay que establecer un paquete con el FMI. Zedillo instrumenta un paquete absolutamente draconiano, con aumento de tasas de interés, la devaluación ya está en 50%, y hay otro elemento muy importante, un paquete fiscal. Ahí es donde viene la historia del IVA. También muy sonado. Hay que aumentar el IVA de 10 a 15%. Es el aumento de 10 a 15%, que es un elemento muy controvertido. Porque es para pagar. Es para ajustar la economía. Básicamente, ¿cómo y cuándo se decide que el contribuyente va a pagar la deuda bancaria? Bueno, eso viene ya después. Esto significa que esencialmente el sistema bancario mexicano, con este aumento de tasas de interés de 100%, devaluación del 50%, todo el sistema financiero mexicano, los 18 privatizados y los 16 de nueva creación están esencialmente quebrados. Entonces viene el segundo acto, que es el rescate bancario, que se inicia inmediatamente en 1995.
la estrategia de rescate bancario, mejor dicho, la falta de estrategia de rescate bancario. Porque inicialmente se están tapando hoyos por todos lados con los distintos bancos que tienen problemas, se intervienen algunos bancos pequeños, en algunos casos hay francamente sinvergüenzas que pasaron el filtro de la privatización de 91-92 y que pues algunos van a la cárcel y otros se convierten en prófugos de la justicia, sobre todo los bancos pequeños y medianos. Ahí inicia el rescate bancario que acabará en el affair Tu Fobaproa. versión, porque es una tragedia, dices tú, que puede ser griega, que puede ser una tragedia shakespeariana. Tragedia griega, todo te viene de lo alto, ¿no? Son los dioses. La tragedia shakespeariana es un drama de interés y de pasiones humanas. Yo creo que estamos más cerca de lo shakespeariano. O los dos, hay los dos. Que eres una fatalidad contra México. Hay los dos hombre. factores. ¿Tu versión es la misma de esos hechos? Zedillo tuvo una falta de estrategia completa, no entendió el problema. Estoy convencido que no lo entendió, porque además era muy dinámico, cambiaba de un día para otro. Lo que las empresas estaban sufriendo era bancarrota, no pagaban sus créditos y entonces los créditos de la banca no eran recobrables. Y eso es la quiebra del sistema bancario. En el momento en el que se empezaron a presentar los primeros problemas de bancos, el gobierno vino a apoyar esos bancos, tomándole los créditos malos y dándole a cambio CETES. Sin quedarse con las acciones, como ahora se hace en el mundo, eso a partir de los británicos. No, eso estaba ocurriendo como de un día para otro, de manera casi precipitada, sin un diseño, sin un plan, sin una estrategia. Todo eso ocurrió a lo largo de 95. Entre el 1 de enero de 95 y el diciembre de 95 se generó todo este apoyo del Estado a los bancos vía deuda pública. No era deuda pública porque no la aprobó el Congreso. No, pero eran préstamos públicos. Sí, exactamente, eran valores públicos que les daban a cambio de los créditos malos. Los créditos malos los llevaban a un fideicomiso del Banco de México y a cambio de esos créditos malos los bancos les compraron la chatarra. Los bancos recibían valores públicos constantes y sonantes que les pagaban un rendimiento. Entonces, ese fue el rescate bancario. El rescate bancario fue de facto, sin tener un diseño, sin pedir autorización al Congreso para rescatar a nada, sin límites para endeudarse, sin ninguna regla. Nosotros sostuvimos en el Congreso, que estuvimos a punto de darle vuelta a eso en la Cámara de Diputados, teníamos una alianza de mayoría, que nunca fue deuda pública porque no fue contraída en unos términos constitucionales. Fue dinero bueno a cambio de dinero malo. Pero luego viene lo peor. Ya que se le pasó toda esa masa de dinero a los bancos necesitaban seguir prestando. Y entonces le pedían un aval a la Secretaría de Hacienda. ¿No es así? Y la Secretaría de Hacienda prestaba con un aval, con lo cual la Secretaría de Hacienda se hacía responsable de créditos nuevos. ¿Voy mal o bien? El aval lo dio la Secretaría de Hacienda cuando dio el apoyo a los bancos para que siguieran operando. Entonces ahí había un aval con firma del subsecretario de Hacienda y del director de Fobaproa. Pero ahí había verdaderamente mucho negocio turbio. La cartera, la panza de Fobaproa, como se le llamó, está llena de favores políticos. Está llena de transferencia de dinero a compadres. Claro, porque los bancos aprovecharon la oportunidad para entonces transferirle al Estado créditos malos, incluyendo de ellos mismos o de sus amigos, que no querían pagar o que no podían pagar. Bueno, si hubo una estrategia, hay que separar dos cosas. Zedillo lo que entendía bien y lo que inicialmente le preocupaba es que hubiera una estrategia macroeconómica. Entonces, él lo que quería es que en poco tiempo, un ajuste rápido, 95 se cayó la economía, 6%, pero después de ese ajuste rápido macroeconómico que él entendía bien y que actuó en consecuencia, ya en 96 ya la economía se había recuperado prácticamente en lo mismo, 6%. Y la parte macroeconómica se resolvió relativamente rápido. Donde coincido con Rogelio, no había estrategia, fue en el proceso de rescate bancario. El rescate bancario fue totalmente casuista, no muy diferente de lo que está sucediendo ahorita. Las autoridades financieras, Banco de México, Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria, que tuvo enorme responsabilidad ahí,
utilizar todo tipo de instrumentos, líneas Ya estamos hablando de 95, en adelante. 96, en 97. Todo tipo de instrumentos, líneas en dólares de crédito, líneas en pesos, la chiquillería, algunos bancos se intervinieron, se desaparecieron, se liquidaron y algunos bancos fueron comprados una pregunta, por otros. porque se usó una encuesta entonces en la calle de que si queríamos pagar con las deudas de los bancos con el dinero del contribuyente, ¿fue justo, fue decente, fue siquiera técnicamente correcto que hasta hoy sigamos pagando los mexicanos con nuestros impuestos ese desastre financiero? ¿Vamos en el segundo acto o habría que poner un alto a eso? Esto que hicimos, Porfirio, fue una socialización de pérdidas y privatización de ganancias. Sí, sí. Eso es lo que equivale a FOBAPROA, que cuando los negocios van bien, se los apropian los dueños de los negocios y cuando les va mal, el Estado viene a rescatarlo con los recursos de la gente. Y este fue, desde el punto de vista político y desde el punto de vista ético, pues un Pero acto. ¿qué harías tú? Perdón, quedemos poco tiempo. Ustedes, los dos, en cualquier momento pueden ser secretarios de Hacienda. ¿Qué harías tú si en este momento, o tuvieras la mayoría del Congreso también, tuvieras el poder para resolver lo de FOBAPROA? ¿Seguirías pagando ese dinero? ¿Con dinero público? ¿Con dinero de los contribuyentes? ¿En detrimento de la educación? ¿En detrimento de la infraestructura? ¿En detrimento de todo? ¿O buscarías una fórmula nueva? La deuda del FOBAPROA ya está completamente absorbida en el resto de la deuda pública, es completamente inexpugnable. A eso ha contribuido todo el esquema de, entre comillas, transparencia y verificación por el Congreso. El Congreso mandó a hacer una auditoría, tú lo sabes. Sí, nosotros hicimos la primera. El auditor canadiense dio su dictamen y están hechos todos los actos jurídicos que le dan validez a esa deuda. La decisión que fue Fox el que la negoció, según dicen en Los Pinos, en contra de su proyecto, que era lo que queríamos evitar, que se fuera la masa la deuda pública. Quedó revuelta con todo lo demás. Nosotros queríamos que mantuviera su singularidad y que se pagaran lo que justamente debía pagarse bajo el control del Congreso. Entonces se metió al arcón común y ya no se puede distinguir de la otra. ¿Y tú piensas igual? El gran error ahí fue que se estuvo acumulando en la práctica deuda pública a lo largo de 2 años y en abril de 98, en un pequeño artículo transitorio de un gigantesco paquete financiero, le piden al Congreso, que no estaba informado adecuadamente de esto, que regularice como deuda pública, lo que era deuda pública, por un monto de 500,000 millones de pesos. 15% del Producto Interno Bruto. Yo quiero dejar, que se regularice. Ese fue el gran error. Yo quiero dejar constancia histórica, porque yo era el líder de la mayoría del Congreso, en la mayoría que nosotros teníamos, del PRD, del PAN todavía, del Partido Verde, del Partido del Trabajo, hicimos un proyecto en el cual lo principal es que no pasaba la deuda pública y que nosotros distinguíamos el rescate bancario de lo que fueron los avales. Hubo un desarreglo político y el PAN decidió apoyar al gobierno y se rompió ese acuerdo. Y ese es el origen de los problemas. Por eso siguió una alianza democrática, pero desde entonces el PAN y el PRI tienen un arreglo económico. Eso nos lo dijeron que los quieran nuestros socios de esa alianza. Bueno. Y se cometió un error de proporciones brutales que al año me costó el liderazgo de la Cámara, porque ya no había la materia fundamental sobre la cual ejercer el poder congresional que teníamos. Y el presidente Calderón eventualmente renunció a la presidencia del PAN. Es decir, eso tiene muchas consecuencias históricas. El presidente Calderón, presidente del PAN en ese momento, en función de algunos acuerdos que no se dan finalmente entre el PAN y el PRI, entonces significa la renuncia. O sea que esto tuvo muchas consecuencias, pero sí hay que de todas maneras... Yo salí del liderazgo de la Cámara. Eso y entonces tuvo todo tipo de consecuencias políticas. Ahora, sí hay un aspecto importante, es decir, lo que sí se logró fue que se rescató el sistema bancario nacional. Pero había otra manera de rescatar. Se hizo de una manera muy equivocada, muy equivocada. El problema principal es efectivamente que se entregaron pagarés, FOBAPROA, contra lo que ahora se llaman cartera o créditos tóxicos
en que había mucha mugre, y es correcto, yo utilizo esa frase en el libro, hubo gigantesca socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias en 4 bancos. Vámonos a otro bloque que es el definitivo. Espérense porque viene lo bueno. O digamos, viene lo peor.